La mesa de los jueves con Renata Turrent y Ernesto Núñez Albarrán, a quienes saludo, por supuesto, con mucho gusto a ambos. Pero muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día, efectivamente, Ernesto, de locos en toda la extensión de la palabra. Y lo primero que les preguntaría, la decisión de Olga Sánchez Cordero al Senado, a presidir el Senado, ¿es un golpe para el liderazgo de Ricardo Monreal, Renata? Yo creo que es un cambio de rumbo. Creo que la configuración de el legislativo, ahora digo, en el Senado no necesariamente es así, pero es esta segunda parte del sexenio se enfrenta a una situación totalmente distinta y quizá un personaje político como Olga Sánchez Cordero pudiera llegar a ser un poco más quizá un factor de convencimiento quizá para algunos actores políticos que hoy no quieren hacer pues más bien que quieren hacer mucha contraria, ¿no? A la cuarta transformación. Entonces creo que es un cambio para buscar algunos acuerdos distintos a los que Monreal pudo operar en los primeros 3 años. Entonces, pues yo estoy emocionada. Tengo algunas preocupaciones, pero espero que las podamos ver más adelante, pero más allá del legislativo, las tengo como qué va a pasar con la paridad de género dentro del ejecutivo, etcétera, pero no me quiero adelantar. Oye, Ernesto, ¿manotazo de Andrés Manuel en el Senado o coincides con Renata sobre la presencia de Olga Sánchez Cordero? No, bueno, a ver, bueno, en primer lugar, buenas tardes, qué gusto coincidir aquí con Renata y contigo, desde luego, Jesús. Yo creo que, a ver, esto se está operando bien dentro de Morena, no creo que esto le reste liderazgo a Monreal. Monreal, de todos modos, seguirá siendo el coordinador de la bancada de Morena. La presidencia de la mesa directiva, hay que recordar que es o sea, quien preside la mesa directiva no está fungiendo como líder de Morena o de una bancada, al contrario, tiene un rol institucional de representar a todos los partidos que están en la Cámara, de manera que me parece que es un cargo idóneo para alguien del perfil de Olga Sánchez Cordero, que no es una militante de Morena en el sentido estricto, es decir, ella no fue electa a un cargo de elección popular, bueno, estaba en la lista nacional al Senado, pero no era, digamos, propiamente un liderazgo de Morena en estricto sentido político electoral. Me parece que su carrera es de ministra de la Suprema Corte, una académica muy prestigiada, una mujer progresista con un perfil muy interesante como ministra, que la llevó a la Secretaría de Gobernación generando una muy alta expectativa. Habría que analizar después si se cumplió o no esa expectativa que había cuando ella llega a Gobernación, pero me parece que es un cargo idóneo para alguien del perfil de Olga, es decir, alguien que tiene que tener esta neutralidad de quien preside un poder, no es alguien que vaya a presidir una bancada. De esa manera me parece que por un lado el papel de Monreal como coordinador queda intacto, pero sin duda, y coincido con Renata, va a ser muy interesante esta llegada de Olga con la buena mano izquierda que tiene y con el buen prestigio que tiene con los partidos de oposición, presidiendo una Cámara, la Cámara Alta, que será clave para este cambio de tercio que estamos viendo, que igualmente coincido con Renata. El inicio de la 65 legislatura implica una reconfiguración de las fuerzas políticas y una nueva etapa para la negociación de reformas, de manera que creo que el perfil de Olga también puede funcionar para eso. Renata, hubo fuertes críticas a la labor de Olga Sánchez Cordero, incluso coloquialmente sus críticos la llamaban que era un florero, en una postura incluso, si me permiten ambos, la siento hasta misógina en muchos comentarios que hubo. Pero ¿cuál es el valor que le das tú al papel de Olga Sánchez Cordero? Sí, coincido contigo totalmente. Creo que el llamarla, hay muchísimas otras secretarías. Pienso, por ejemplo, en, no sé, comunicaciones y transportes, donde tampoco, vaya, ni siquiera no sabemos el nombre del secretario o de otras secretarías y no se les llama así, ¿no? Entonces coincido en tu valoración de que es bastante misógino llamarla así, como lo han hecho algunos críticos.
Creo que en la valoración hay varias cosas buenas. Creo que fue una voz importante dentro del Ejecutivo en favor de las mujeres. Creo que fue sobre todo quien trajo la narrativa sobre la importancia de la paridad en el gabinete, sobre los avances que se habían hecho desde el Ejecutivo. Creo que era una voz, sobre todo en términos narrativos, en términos de explicar qué estaba haciendo o qué está haciendo el gobierno del presidente López Obrador en materia de género. Creo que era muy clara y muy buena en hacerlo, ¿no? Se atrevía, vaya, en foros a hablar de patriarcado y creo que eso era muy valioso tener en un gobierno federal, ¿no? Y por supuesto la mera figura de una secretaria de Gobernación mujer, que es equivalente a una vicepresidenta, es pues para mí alguien que le gusta la política es muy lindo, ¿no? Poder ver a alguien, una mujer en una posición así. Ahora, creo que hay algunas cosas que se pudieron haber hecho a mayor profundidad. Yo tengo varias críticas en cuanto a la manera en la que se lleva, por ejemplo, INMujeres, ¿no? Creo que hacen un gran trabajo en cuestión de investigación y que trabajaron muy de la mano con ABIM y con la Secretaría de Gobernación, pero creo que hace falta que estas instituciones tengan dientes. Ahora, esto no, por supuesto, no depende nada más pues de ninguna de estas instituciones, pero creo que mucho se queda en el aire y falta más política sustantiva en materia de género, pero bueno, en cuanto a lo que hizo, yo lo encuentro muy valioso. Y algo de lo que me preocupa de que se vaya es lo que decía yo al inicio de mi intervención, es la paridad de género en el gabinete, que es algo de lo que yo celebro mucho de este gobierno, y pues con Irma Heréndida y ella que se van, entraron dos compañeros. Va a faltar una porque bueno, el secretario de Seguridad Ciudadana pues ahora es Rosa Isela, entonces ahí va a faltar una, ¿no? Digamos que hay está un desbalance que esperemos que se pueda corregir más adelante si es que hay algún otro cambio. Ernesto, ¿cómo valoras la participación de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación? ¿Te quedó a deber? ¿Cumplió las expectativas? Yo creo que tuvo tres problemas. Uno, precisamente las grandes expectativas que se generaron por ser la primera mujer en desempeñarse en la Secretaría, que históricamente ha sido vista como la Secretaría de Gobernación. Dos, el propio proceso de la Secretaría de Gobernación. Yo me acuerdo un reportaje que yo redacté hace como 3 o 4 años, hablábamos del despacho disminuido, es decir, Gobernación ha ido perdiendo funciones, en el peñismo adquiere nuevamente la función de la seguridad pública, pero López Obrador, cuando inicia el gobierno, le quita a Gobernación la seguridad pública, acordemos en este rediseño institucional, y la Secretaría de Gobernación va perdiendo funciones. Y Olga tuvo un gran problema, que son estos operadores que trabajan desde Palacio Nacional y que de alguna manera le quitaron funciones. Pienso, por poner un ejemplo, en Gabriel García, que por cierto ya tampoco está en el equipo, pero la interlocución con los al concentrar él a todos los delegados federales, que hoy ya no se llaman así, pero coordinadores de desarrollo, del bienestar o qué sé yo, le quitó la interlocución de Olga con los gobernadores y así una serie de funciones que normalmente recaían en Gobernación las fue perdiendo esta Secretaría de Gobernación, no solo por una cuestión de personalidad de Olga, sino por rediseño institucional del propio gobierno. Y finalmente sí hay otro factor que es muy importante. Quien apagó la voz de Olga, salvo en el tema de mujeres, coincido con Renata, que es la voz más importante de la 4T en temas de mujeres, sin duda. Fue, por ejemplo, la única que se atrevió a cuestionar el tema de Félix Salgado en su momento. Pero quien apagó la voz de Olga fue el propio presidente. En un gobierno donde el presidente se empeña en que la mecánica del gobierno es el gobierno soy yo, pues es obvio que ningún secretario puede pintar más allá. Y eso creo que le afectó muchísimo a Olga Sánchez Cordero, le restó interlocución. Y pongo un ejemplo y que es una lástima. Uno de los últimos episodios de la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero es Olga yendo al Senado la semana pasada a tratar de cabildear la ley de revocación de mandato, donde la oposición ni siquiera se quiso reunir con ella, ya no la consideró una interlocutora válida, y Morena fracasó 2 días seguidos en sacar esa ley secundaria,
con un cabildeo de la Secretaría de Gobernación, que en otra época hubiera bastado no que fuera, hubiera bastado con que levantara el teléfono para que eso ocurriera. Habla de nuevos tiempos, pero también habla de que a Olga ya se le había reducido, digamos, su capacidad de interlocución desde Gobernación. Esperemos que hoy la recupere en su calidad de senadora y de presidenta del Senado. Creo que tiene más posibilidad hoy de influir positivamente en algunas reformas que el margen que tenía ya en Gobernación, porque creo que el propio presidente se encargó de quitárselo. Para cerrar y agradeciéndoles por supuesto esta primera mesa de los jueves a ambos, Adán Augusto llega a Gobernación, mi querida Renata. ¿Ahí qué lectura le damos? ¿Un hombre formado en el mismo grupo que Andrés Manuel López Obrador en Tabasco? ¿Qué lectura le damos a la llegada de un gobernador que apenas estaba cumpliendo funciones? No sé si aquí será interesante ver si Gobernación empieza a retomar importancia, dado que el personaje que ahora entra a Gobernación es muy cercano al presidente desde hace mucho tiempo, y a quien quizá el presidente le tenga, no, yo sinceramente no considero que a Olga Sánchez Cordero no le tenga confianza, simplemente el perfil de Olga Sánchez Cordero no es muy distinto al de ahorita el nuevo secretario Adán López Hernández, que es un político de carrera, ¿no? Y que sabe, es muy distinta a ser la carrera que tiene Olga Sánchez Cordero como ministra de la Suprema Corte, que alguien que ha operado políticamente, es gobernador, ha tenido que tomar decisiones políticas mucho más... no quiero darle un juicio de valor, quizá nada más distintas, ¿no? Entonces, será interesante ver si ese espacio o esa importancia que le da, que tenía la Secretaría de Gobernación, como ya bien explicaba Ernesto, se retoma o se reconfigura ahora teniendo al nuevo secretario. Será interesante ver esa nueva apuesta a un nuevo personaje, ¿no? A mí la verdad es que lo conozco poco, pero lo estuve investigando para prepararme para la mesa, y parece ser que tiene muy buena aprobación, la gente de Tabasco lo quiere, y pues será una pérdida para el Estado, pero yo espero y tengo confianza en que que hará un buen trabajo acá en Gobernación. Me quedo Ernesto, tengo un minuto, cierro contigo. Me parece que la lealtad de Adán Augusto está a toda prueba, es decir, va a ser un hombre súper leal para López Obrador, pero no me gusta el nombramiento por dos razones. Una, esos tiempos en los que el presidente le quita a los electores de Tabasco a un personaje que eligieron en una elección libre, como fue la de 2018, en la que se eligió también a López Obrador, el hecho de que el Ejecutivo les quite a su gobernador para venirse acá, por más que venga a cumplir una mejor función, no me gusta. Me parece que esos tiempos sí son del presidencialismo añejo, en el que el presidente movía incluso a los gobernadores como si fueran parte de su gabinete. Habla de poco respeto del presidente hacia el pacto federal, porque al señor lo eligieron como gobernador. Entonces el presidente no tiene por qué disponer de él, sobre todo porque hay varios cuadros. Y aquí retomando algo que dice Renata y que es una de sus preocupaciones iniciales, ojalá hubiera sido una mujer. Y me parece que hay cuadros en el entorno de la 4T que pudieron haber suplido a Olga Sánchez Cordero, quizá pidiéndola del Senado, de la dirigencia morena, o donde ustedes quieran, pero pensar en una mujer también para ese cargo. A mí, francamente, no es que no me guste Adán Augusto, sino que no me gusta el procedimiento, por un lado, de traerse a un gobernador, y por otro lado, de sustituir a una mujer con un hombre, en el que, y no me gusta esto de que se diga, a lo mejor ahora sí se confía en él, porque es cercano, que eso podría ser incluso todavía peor, ¿no? Mi querida Renata Turrent, mi querido Ernesto Núñez Albarrán, nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Yo les agradezco muchísimo de verdad su intervención aquí en La Octava. Igualmente les mando un abrazo a ambos y a todo el auditorio que amablemente nos ve.